Hola, bienvenidos a Viajeros en la Historia. En este video hablaremos de Ana Frank, la verdadera historia de la escritora y el detalle sobre su muerte. Se describe a sí misma como un pequeño manojo de contradicciones, una adolescente voluntariosa y vivaz que chocaba con su madre. Se preocupaba por su cuerpo cambiante y soñaba con un futuro mejor. Y en las décadas posteriores de su muerte en un campo de concentración nazi, Ana Frank también se convertiría en una de las escritoras más famosas de todo el mundo. Conocida por el diario que llevó durante 2 años en la clandestinidad durante la Segunda Guerra Mundial. Ana fue solo una de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis en 1939 y 1945. Solo una de las aproximadamente 3/4 partes de los judíos holandeses que perecieron en campos de concentración del exterminio, y solo una de los hasta 1.5 millones de niños judíos que murieron en el Holocausto. Pero sus palabras y su vida se han convertido en potentes símbolos del Shoah, de la que ella es posiblemente la víctima más conocida. En Viajeros de la Historia. Nacida en Frankfurt del Meno, Alemania, en 1929, Anneliese Marie Frank se trasladó a los Países Bajos con su familia en 1934. Tras la subida al poder de Adolf Hitler, la familia Frank formaba parte de los 25.000 judíos que huyeron de Alemania a Holanda debido a la creciente persecución de los nazis. Pero los Frank y todos los judíos tampoco estaban seguros en Holanda. En mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos. 5 días después, el gobierno holandés huyó y el país se rindió a los nazis, que rápidamente tomaron el control de las instituciones civiles de la nación y comenzaron a imponer las mismas restricciones a los judíos que habían instituido en Alemania. Entre otras leyes, a los judíos no se les permitía utilizar el transporte público, ejercer diversas profesiones o asistir a las mismas escuelas que los no judíos. Sus bicicletas, radios y otros artículos fueron confiscados y entregados a los gentiles. Tras la invasión, el padre de Ana, Otto Frank, se preocupó cada vez más por su familia. Consiguió eludir una ley que prohibía a los judíos ser propietarios de empresas, poniendo su compañía Opekta, que vendía pectina para cocineros caseros, en manos de colegas simpatizantes. Pero cuando fracasó un intento de obtener un visado para Estados Unidos, los nazis empezaron a detener a sus amigos judíos y llevarlos a campos de concentración. Así que decidió que su familia debía esconderse. Posteriormente a ello, consiguió con la ayuda de sus amistades y compañeros de trabajo que su familia se escondiera en una vivienda detrás de las oficinas de Opekta. En julio de 1942, Ana, sus padres y su hermana Margot se trasladaron al estrecho apartamento de 2 plantas que Ana llamaría el anexo secreto. De esta forma se les unieron los amigos de la familia August, Hermann Van Pels, su hijo Peter y Fritz Pfeffer, un dentista. Los 7 residentes del anexo secreto no salieron al exterior durante más de 2 años, escondidos en el centro de una bulliciosa metrópolis. Los residentes del anexo tenían que permanecer casi sin hacer ruido durante el día y, de este modo, resistir los ataques aéreos por la noche. Al caer el anochecer, se acurrucaban en torno a una radio de contrabando y escuchaban las noticias de la guerra. Dependían completamente de un pequeño grupo de ayudantes que les compraban comida en el mercado negro y les proporcionaban suministros y apoyo, poniendo en riesgo sus vidas. Muchos de los detalles de la vida en el anexo secreto
solo se conocen gracias a la fiel documentación de Ana en su diario, el cual recibió por su cumpleaños número 12. El diario era un desahogo para absolutamente todo, desde sus quejas sobre su madre hasta sus sentimientos sobre la sexualidad, la naturaleza humana y la política. A medida de que se alargaban y la presión de la guerra y la vida en la clandestinidad se hacía casi insoportable, el diario se convirtió en un pilar fundamental de Ana. Se sentía como un pájaro cantor al que le han cortado las alas y que se lanza en plena oscuridad contra los barrotes de su jaula, citando sus escrituras de octubre en 1943. Mientras iba escribiendo, Ana empezó a tener grandes aspiraciones para su relato de la vida cotidiana en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1944, escuchó una emisión de radio en la que un funcionario holandés en el exilio instaba a la gente a guardar los materiales históricos relacionados con la ocupación y la guerra. En respuesta a esta noticia, ella comenzó a editar su diario para publicarlo. Pero tristemente fue algo que no pudo pasar. Su trabajo se vio truncado la mañana del 4 de agosto de 1944, cuando la policía holandesa y los oficiales alemanes asaltaron el anexo secreto y arrestaron a Ana y al resto de los judíos escondidos. Tras la redada, Miep Jais, que había sido el principal enlace de la familia Frank con el mundo exterior, recogió los papeles que habían quedado esparcidos por el suelo del anexo. Entre ellos estaba el diario de Ana, que puso a buen recaudo. Ana nunca volvió. Fue encarcelada primero en el campo de tránsito de Westerbork, luego en Auschwitz, Polonia, y finalmente en Bergen-Belsen, Alemania, donde murió de tifus en febrero o marzo de 1945. Solo uno de los 7 residentes del anexo secreto sobrevivió: Otto Frank, el padre de Ana, que regresó a Ámsterdam en junio de 1945. Cuando se enteró de que Ana había muerto, Jais abrió el cajón de su escritorio y le entregó a Otto el diario de su hija. A principios de 1944, Ana es trasladada nuevamente junto con su hermana. Es deportada al campo de concentración de Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Las condiciones de Bergen-Belsen también son miserables. Casi no hay comida, hace mucho frío, y Ana, al igual que su hermana, contrajo fiebre tifoidea. En febrero de 1945, ambas fallecen a consecuencias de esa enfermedad. Primero Margot, luego después Ana. De todos los escondidos, solamente Otto sobrevivió a la guerra. Es liberado de Auschwitz por los rusos y durante su largo viaje de regreso a los Países Bajos, toma conocimiento que su esposa Edith ha fallecido. En los Países Bajos recibe la noticia de que Ana y Margot tampoco sobrevivieron. El padre de Ana quedó fascinado y conmocionado por lo que encontró allí, la evidencia de una joven compleja y profundamente emocional a la que había subestimado. Comenzó a compartir partes del diario con familiares y amigos, y luego vendió una versión muy aligerada de una editorial holandesa. En 1952 se publicó en inglés, convirtiéndose en un total éxito. Asimismo, el diario de Ana ayudó al mundo a conocer los horrores del genocidio nazi de los judíos europeos, pero también puso una gran carga simbólica sobre los hombros de una niña de 15 años asesinada que ya no podía hablar por sí misma. El destino de los Frank y sus compatriotas también ha alimentado el interés por saber quién los traicionó ante las autoridades holandesas en 1945. A lo largo de los años se han nombrado varios posibles culpables. En el año 2022, un análisis señaló al notario judío Arnold van Darberg, a quien un informante anónimo acusó de difundir el escondite a las autoridades. Otros, como el director de la casa de Ana Frank, no están convencidos de que Van der Berg fuera el traidor legítimo. Asimismo, el diario de Ana se inicia con una expresión privada de sus pensamientos íntimos, expresando la intención de nunca permitir que otros lo leyeran. Describe puntualmente su vida, su familia y compañeros,
su situación mientras empieza a reconocer su ambición de escribir novelas. Asimismo, a su cuaderno original anexó varios documentos adicionales y hojas sueltas. Creó seudónimos para los miembros del grupo y sus benefactores. La familia Van Pels se convirtió en Herman, Petronella y Peter Van Damme. Fritz Pfeffer pasó a llamarse Albert Dussel. Otto Frank utilizó la versión original del diario conocida como versión A y la versión corregida como versión B. Para producir la primera versión para ser publicada, retiró algunos pasajes, sobre todo aquellos en los que se refería a su esposa en términos poco halagadores. Estudios demostraron que en 1945 una epidemia de tifus se propagó por todo el campo. De esta manera, se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Espectadores contaron más tarde que Margot, debilitada como estaba, se cayó de su litera y murió como consecuencia del golpe, y que pocos días después, Ana también murió, alrededor de mediados de febrero, unos 2 meses después de que el campo sería liberado por tropas británicas. En abril de 1945. Su última escritura fue el 1 de agosto. Posterior a eso se desenvuelve su trágica muerte. 70 años después de su muerte, esas páginas llenas de todas sus memorias llegarían a ser traducidas a más de 60 idiomas. Constituyen en un honor y símbolo de todos los niños que perdieron sus vidas en el Holocausto nazi. En su memoria recuperamos una cita de su diario que da fe de su madurez y visión del futuro. Las mujeres deben ser respetadas. En términos generales, los hombres son tenidos en gran estima en todas partes del mundo. Así que, ¿por qué no pueden las mujeres tener su parte? A los soldados y a los héroes de la guerra se les honra y conmemora, y a los exploradores se les otorga fama inmortal. Los mártires son envenenados, pero ¿cuántas personas ven a las mujeres también como soldados? El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa de 1933 a 1945. La persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi evolucionó y se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945. Esta radicalización culminó con el asesinato en masa de 6 millones de judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores asesinaron a casi 2 de cada 3 judíos europeos mediante condiciones de vida mortíferas, maltratos brutales, fusilamientos y gaseos en masa, y centros de exterminio diseñados especialmente para ese fin. Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo fue un principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del mundo. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos. Cuando llegaron al poder en Alemania, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa de inmediato. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otras medidas antisemitas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos en Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Esta radicalización culminó en un plan que los líderes nazis denominaron la solución final al problema judío. La solución final fue el asesinato masivo, organizado y sistemático de los judíos europeos. El régimen alemán nazi llevó a cabo este genocidio de 1941 a 1945. ¿Por qué los nazis tenían a los judíos en la mira? Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo fue un principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del futuro.
Los nazis acusaban falsamente a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de Alemania. En particular, los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo en 1914 y 1918. Algunos alemanes se mostraron receptivos a estas afirmaciones nazis. La ira por la derrota en la guerra y las crisis económicas y políticas que le siguieron contribuyeron a aumentar el antisemitismo en la sociedad alemana. La inestabilidad de la Alemania durante la República de Weimar en 1918 y 1933, el temor al comunismo y las crisis económicas de la Gran Depresión también hicieron que muchos alemanes se mostraran más abiertos a las ideas nazis, entre ellas el antisemitismo. Leyendo el diario de Ana, empezamos a entender su voz, sus vivencias y su potencial únicos. Si añadimos las voces de cada vez más autores a la de ella, se genera un coro completo de reflexiones y observaciones. Juntas conforman una importante e histórica pieza musical que profundiza y desafía nuestro conocimiento de este periodo. Y por otra parte, las palabras de Ana se han sacado de su contexto para presentarnos así una propuesta fácil a las preguntas difíciles que nos debemos hacer en un mundo post-holocausto. Sus palabras no solo son un consuelo para millones de personas, sino que también funcionan como una brújula moral. Cuando se deja de tener esperanza, cuando se fracasa como persona, o dicho de otra manera, es como si su bondad nos absolviera del fracaso humano llamado holocausto. Citando las palabras de Meyer Levin, estas utilizadas en su reseña de este libro. En la actualidad es una de las obras más leídas. Ana causó un gran impacto, siendo símbolo de una promesa perdida de más de 1 millón de niños judíos que murieron en ese holocausto. Existen 4 ediciones de este libro. La primera, llamada versión A, es la manuscrita a mano y sin cortes. La segunda, o la B, es la revisada por la propia Ana. La tercera, o la versión C, es la editada por su padre en 1947. Y la cuarta y última es la D. Es la versión revisada, ampliada y organizada por el escritor y traductor alemán Mirjam Presier. Es terrible el odio que recibieron los judíos por parte de los nazis. Fue totalmente horroroso, causando una terrible muerte masiva. Asimismo, especulando contra ellos sin justificación alguna. Una tragedia horrible de la época. Ana Frank fue una portadora de la tragedia que ella y su familia vivieron. Asimismo, en memoria de todos los niños que perdieron su vida en manos de los nazis. De este modo, Ana Frank se convirtió en el potente símbolo del genocidio nazi. Te hago la invitación de que leas esta espectacular obra y tengas esta idea más completa de todo lo que te he hablado. Compártelo con tus amigos, apóyanos con tu like y déjanos tu comentario de lo que te ha parecido. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.